primeros signos de que no es humano. ¿Cómo están todos? Hola, sean muy bienvenidos otra vez acá en Blaster. Bueno, básicamente estamos terminando el año, estamos pasando por situaciones ufológicas muy especiales. Estamos viendo cómo... me voy a sacar esto porque no estoy escuchándome ni a mí mismo. Estamos viendo objetos voladores, UAPs, drones en Norteamérica. Nosotros siempre pensamos y analizamos con mi hermano de decir, bueno, tenemos que hacer un programa de actualidad y todo, pero bueno, la actualidad es justamente, va cambiando todos los días y bueno, en los programas semanales que hacemos queremos en realidad ir tocando toda la parafernalia que rodea a la ufología. Quiero agradecerle a Guille, que está ahí atrás a Guille Tejada, que está atrás de los controles. Bueno, obviamente a mi hermano por todo lo que está haciendo por el programa. Y un saludo a un batero amigo mío que se llama Logan, que es una persona que cada vez está haciendo mejor su camino en la música. Bueno, vamos a presentar por segunda vez en nuestro programa en Blaster a nuestro querido amigo Gustavo Cía. Gracias, Gus, por haber decidido otra vez incurrir en Blaster. Una cosa que no te dije antes de entrar, muy cortito. ¿Te parece que lo de los SWAP es fácil de explicar? ¿Es algo sencillo o...? No es sencillo, pero creo que en algún momento lo van a tener que explicar, porque en realidad hasta el Congreso de Estados Unidos quiere respuestas que no les están dando, ¿sí? ¿Qué es? No sabemos, podemos... Como todo lo que hablamos, ¿no? Puede ser una hipótesis, hay varias hipótesis de eso, ¿no es cierto? Evidentemente son drones. Claro. Eso queda muy claro, o sea, no son aeronaves, aeronaves de origen extraterrestre. Pasa que también hay como orbes que están viendo. Eso es otra cosa. O sea, me parece que hay que identificar primero y hay que hacer una buena identificación, ¿sí? Y estamos en una época muy complicada del planeta, ¿no? Donde empiezan como una especie de revival de la Guerra Fría, hay una geopolítica muy particular. Me parece que esas cosas, eso hay que tomarlo en cuenta dentro de la ecuación también, ¿no? O sea, es parte, digamos, de una... Bueno, eso es lo que me preguntó un amigo, el tema de la psicosis colectiva, si se aplica en el tema del visionado de ovnis. O sea, más allá de que todos estamos obteniendo también registro audiovisual, ¿puede ser que haya una especie de, digamos, de histeria? ¿Existe eso, digamos? Sí, existe la histeria y también existen gente que está viendo cosas reales. Claro. ¿Sí? Están las dos cosas. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, en vez de tener una imagen de un test, por ejemplo, de manchas de tinta, en vez de tener acá un cuadro número 1 de Rogers, por ejemplo, donde voy a decir, bueno, veo esto, hoy tenemos videos, fotos, donde la gente puede proyectar sus deseos, ¿sí? Y sus inquietudes, pero también hay gente que está observando algo objetivamente o que realmente algo está ocurriendo ahí que no puede ser explicado meramente por proyecciones. Claro. ¿Sí? O sea, igualmente, bueno, eso es una teoría de tipo más psicoanalítico, yo no soy, entiendo, es interesante, pero digamos, en mi campo es lo conductual cognitivo. Pero sí, obviamente, que cualquier video, foto, es un campo de proyección, ¿sí? Y cuando eventos ocurren en momentos determinados de la historia, sobre todo en momentos críticos o momentos de cambio, y ocurre masivamente, la gente obviamente que entra en histeria. Es normal. Claro, es pero parte no es una mala palabra. Del espíritu gregario, ¿no? No es una mala palabra, es un mecanismo propio, ¿sí? Exactamente, es un mecanismo propio. Ahora, hay gente que entra en histeria colectiva y cree cualquier cosa, pero también hay gente que está observando cosas y es verdad, y es veraz lo que está diciendo. O sea, no confundamos una cosa con la otra. Claro. Están las dos. Ok, eso era simplemente para tocar un poquito tu opinión sobre lo que está pasando. Bueno, hoy tenemos una serie de elementos novedosos, muy buenos, que están en desarrollo y que tienen relación directa con los abducidos. Esto viene de hace muchos años. Bueno, yo voy a hacer una intro cortita y tiene relación con una temática que está desarrollando Gustavo junto con otros investigadores, que
está todavía en proceso con no es una hipótesis, sino que es una investigación que llevó una señora que, bueno, obviamente yo me desayuno con nombres que he escuchado muy, muy por arriba, y ahora que estamos con Gustavo me está explicando todo esto y me parece impresionante. Estamos hablando de Gilda Moura. Yo lo digo, vos me corregís, que es lo anoté acá, una psicóloga clínica e hipnóloga que se recibió en la Universidad de Gamafilo en Río de Janeiro. Dictó clases de hipnosis clínica y experimental, y conjuntamente con Norman Don, que es un catedrático de la ciencia cognitiva, especializado en ingeniería electrónica y neurociencias, en 1997 publicaron un mapeo topográfico del cerebro de los experimentadores OVNI, ¿no? Sería en el Journal of Scientific Exploration. Ambos, presentaron un estudio metodológico de los procesos psíquicos y neurológicos vinculados a las supuestas experiencias de abducción alienígena y cómo influye en la actividad eléctrica del cerebro todo esto. Esto es a grandes rasgos, más o menos, el profile de esta señora, que es un prócer ya, ¿no? de la investigación. Y vos hasta ahora, ¿qué se puede saber de toda esta investigación de Moura? Que en realidad ustedes, los que se dedican a la investigación, saben todo, ¿no? Pero lo que nos está llegando y lo que vamos a enterarnos, ¿por dónde viene? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que si hoy estoy pensando en este tema es porque evidentemente hay aspectos muy importantes de las experiencias de abducción los cuales yo creo y sostengo, pero creo no por mera creencia, sino por cosas que he visto y que he experimentado y que he investigado. Punto 1. Punto 2. Hay mucha gente ahí dando vuelta que dice, no, pero eso es controvertido y es viejo. No es viejo, porque acá casi nadie sabe de esto, y no saben tampoco que ese experimento continuó. De hecho, nosotros tenemos un contacto muy directo con Gilda Moura. Probablemente, no es seguro, pero es altamente probable que tengamos una entrevista oficial con ella, donde ella va a contar cosas que no aparecen en el estudio, ¿sí? Y que tienen que ver con las características de las personas abducidas en comparación con otros fenómenos, ¿sí? Sea mediumnidad, sea por ejemplo ingesta de ayahuasca o estados modificados de conciencia, que van por otra vía, aunque tienen elementos comunes, pero el lugar de actividad de las experiencias de abducción es totalmente diferente al lugar de actividad de los estados modificados de conciencia que involucran a la ayahuasca, y esto está dicho por ella, ¿no? Así que hay varias cosas que ella relata acerca de este tipo de experiencias, ¿sí? Pero es verdad que ella, y conjuntamente con este señor, con Norman Don, eligieron una cantidad de abducidos, o que manifestaban haber sido abducidos, los sometieron a testeos específicamente, y analizaron con electrodos cómo era la incidencia eléctrica y cuando ellos entraban o no en una fase de introspección. ¿Cómo se dice cuando entran en una fase de conciencia alterada? Se le dice a ese estado alterado de conciencia o estado modificado de conciencia. Claro, bueno, y ellos analizaron los patrones eléctricos. Sí, y también las áreas que involucraban, que eso no es poca cosa tampoco. Yo quiero hacer una aclaración inicial porque hay una especie como de casa de brujas sobre el tema de los psicólogos que no entienden absolutamente nada. Obviamente que vos agarrás, como hoy hablamos en el café, un psicólogo de familia o un psiquiatra que se dedica a trabajar con pacientes en un hospital y que no están vinculados con este fenómeno, y por supuesto que este fenómeno no lo van a entender, no lo van a creer y van a tener un sesgo, como también lo tienen algunos investigadores también tienen sesgo, que se llama sesgo de confirmación de hipótesis. Tratan de poner todo para probar algo de manera desesperada. Se lo acusó a Bud Hopkins de eso. Se acusó a mucha gente de eso, incluso hasta se lo acusó a Mac, lo cual me parece realmente impropio. Pero lo triste de todo esto es que hay algunos moderadores de algunos programas, ¿sí?, que curiosamente en su historia tienen presentaciones de videos de ovnis que finalmente terminaron siendo moscas. O sea, esas personas son las que definen que los psicólogos no saben absolutamente nada. Hoy tenemos el caso de una psicóloga, Gilda Moura, trabajando con un neurocientífico, Norman Don, que es aparte catedrático de la MIT, ¿sí? Gilda Moura fue invitada por David Pritchard. Hay un libro que quizás también hay mucha gente que no lo conozca porque está en inglés, que es la conferencia de la MIT, donde estuvo invitado John Mack, y donde fue un periodista del New York Times, C.T.B. Bryan, que era absolutamente escéptico, y después de escucharlo a Mack,
se puso a pensar. Pero no solo lo escuchó a Mack, sino que Gilda Moura estuvo presente invitada por Pritchard, ¿sí? Porque era el único estudio la única investigación metodológica de una muestra de sujetos, de más de 100 sujetos abducidos inicialmente. Después siguieron con otros estudios que fueron posteriores a lo que se publicó en el Journal of Scientific Exploration, que llevaba un núcleo de 700. De hecho, Gilda Moura quería hacer la segunda etapa con abducidos norteamericanos, pero, digamos, hubo cuestiones que había gente que estaba muy interesada, pero ella estaba muy agotada porque había mucha crítica vulgar, etcétera, lo que nos tiene acostumbrados no solamente los escépticos, sino también algunos en la ufología tradicional, ¿no es cierto? El problema es que se está teniendo mucho miedo en la psicología porque, como en todas las cosas, yo soy un defensor de las abducciones, pero no de todas las abducciones, o no todas las supuestas abducciones. Y hay casos que realmente son falsos y que aparte tienen evidencia de ser falsos, ¿no es cierto? Pero hay casos que son verídicos y de hecho el único estudio que ha habido en todo el planeta, lo podrán criticar, habrá que hacer un estudio metodológico nuevo, habrá que repetirlo como todo en la ciencia, pero hasta hoy es el único estudio, ¿sí?, sobre abducidos que hay en el planeta. ¿El de esta señora? El de esta señora, sí. Aténtico, sobre mapeo, ¿sabes? o sea, Gilda Moura cuando plantea esto, no la quería agarrar ni ella, no lo quería agarrar ni Norman Don, no querían saber nada con los abducidos. Ella estudiaba medios en estado de trance, gente que, por ejemplo, tenía estados modificados de conciencia después de tomar tipo monjes lamas, enteógeno. Después, a posteriori, ahora en el 2007 hubo un estudio que se estudió a un grupo de meditadores, a lamas que eran meditadores, que llegaban a frecuencias muy elevadas también, pero después de 25 años o 20 años digamos, de trabajo. En el estudio, Gilda Moura demuestra que los abducidos entraban en 5 minutos, sin ninguna experiencia previa, simplemente porque estaban seteados por la experiencia, ¿sí? Y al reproducir, al rememorar la experiencia, estaban en ese estado avanzado. Otra cosa importante que dice Gilda Moura también en su momento, que está publicado, ella nos ha dicho cosas a nosotros, todavía nosotros no podemos decirlas porque estamos... No, necesitan la habilitación de ella. Claro, y ella está revisando, pero eso va a venir, ¿sí? Eso de la mano de mi querido amigo Pablo Cano, estamos trabajando justamente para que la experiencia completa de la que el estudio del journal es una pequeña parte nada más, y que realmente lo que se ha investigado a posteriori es increíble, es absolutamente increíble. Primero y principal, aclarar dos cosas. No es solamente la frecuencia cerebral alta, que algunas veces la pueden tener algunos medios, no como los abducidos, que llegan casi entre 45 y 50 Hz. Los medios llegan en 30, 35 Hz. Al principio ellos tenían problemas en la investigación porque las CAPCOP viejas llegaban solamente a 30 Hz. O 30 ciclos por segundo. Que no podían mesurarlo. La gente, para que entienda la gente, nosotros los seres humanos comunes y corrientes tenemos siempre un ciclaje más o menos que es variable, no estamos siempre en beta, ¿no? Hay una alteración de ciclos, pero dentro de una gama lógica. Después vamos a hacer una aclaración que Gilda Moura hace de cómo funciona el cerebro de un abducido, un meditador, y cómo funciona el cerebro de un esquizofrénico, ¿sí? Ojo, esto sin ningún tipo de sesgo, sino algo objetivo. Entonces, la experiencia de la abducción no solamente se da en un ciclaje cerebral determinado muy alto, sino en breve tiempo, sobre todo en los comienzos de la experiencia de abducción, y en sujetos que, digamos, tienen actividad en el córtex frontal y prefrontal, lo que habíamos hablado en el programa anterior. La última área del cerebro más elevada o digamos más desarrollada por la evolución final, ¿sí? O sea, la corteza prefrontal y frontal mejora la atención, la memoria, la concentración, la creatividad, un estado abierto de conciencia mucho más elevado, el control de los impulsos, todo lo que hace al ser humano Homo sapiens sapiens y mucho más, que todavía está en desarrollo, está en el córtex frontal. Todo lo demás, cerebro reptil, todas las cuestiones que tienen que ver con la adaptación. Los abducidos tenían, aparte de estos ritmos cerebrales altos, una actividad bastante fuerte en los cortes frontal y prefrontal. Las personas que tenían experiencias con enteógenos o estados modificados de conciencia con el uso de enteógenos, el área era la del área occipital. O sea que son dos fenómenos totalmente separados, según la investigadora. Eso sería como si fuera ayahuasca, cosas... Sí. O sea, el que ella hizo un estudio, eso también. El que se somete a eso tiene una actividad distinta que la que ella encontró en el abducido. Exactamente. O sea,
porque vos lo decís muy técnicamente, la persona que fue abducida tiene una capacidad de entrar en un estado de conciencia muy veloz, más que el resto de las personas, muy similar al que puede llegar a tener una persona que tenga muchos años de entrenamiento en... Superior a eso. Superior, o sea... Y en menos tiempo. Y en menos tiempo, o casi automático. Y eso se debe a que algo sucedió en esa abducción que tiene que ver con el patrón eléctrico, digamos. Claro, cuando Gilda Moura ya tenían todo, y Norman Don tenían todos los equipos y los aparatos, ella presenta este estudio en la universidad, en la UCLA, y después se presentó en el MIT. O sea, no se presentó en cualquier lado, ¿sí? Fue directamente a la cueva de los lobos. Claro, a la cueva del dragón fue directamente. Ahora, cuando ella presenta este trabajo, lo que muestra es que al principio los abducidos, cuando reviven esa experiencia, que es como si la estuvieran viviendo en ese momento, el pico de alta frecuencia, ¿sí?, de 40, 50 ciclos, que implica que hay un estado alterado de conciencia para más, ¿no es cierto? Un estado de supravigilia o de hipervigilia, donde todas las actividades que tienen que ver con lo que yo mencioné antes se potencian. Atención, concentración, memoria, creatividad, ciertas habilidades cognitivas superiores y otras cuestiones más que Gilda mencionó, pero que nos pidió que todavía no lo mencionáramos. Ocurre también un incremento de la frecuencia cardíaca. Y ¿te acordás que habíamos hablado en un trabajo del matrimonio Grosso que ellos decían que habían encontrado actividad inusual cardiovascular? En Terror Nocturno, el libro de ellos. Bueno, otro elemento ahí importante. Que tenían como taquicardia. Exactamente, bueno, le pasa lo mismo a los abducidos. Entonces Gilda Moura dice, ¿cómo se trabaja con un abducido? ¿Sí? Se llama a un hipnólogo que estudió en la Academia Sol o se invita a un moderador de un programa que jamás investigó en serio y que no sabe identificar una mosca de un ovni, o se le pregunta a una persona que supuestamente es abducida, que tiene marcas en el cuerpo que se fotografía y después desaparecen. Después vamos a hablar de eso porque hay un caso que yo estoy trabajando con alguien que lo voy a dar solamente las iniciales, KW, que hoy por hoy tiene hasta el día de hoy las marcas en el cuerpo. Esto que me está diciendo es una de las preguntas que yo te quería hacer, porque, bueno... Sí, si querés después la retomamos, pero quería cerrar con esto, porque vos me habías preguntado cómo era esta diferencia. Entonces, luego de un tiempo, no es que Gilda Moura dice, el trauma se trata por separado, o sea, vos podés trabajar con la experiencia de abducción, pero el trauma se trata por separado. ¿Con qué? Con psicoterapia, con técnicas cognitivas conductores para reducir el nivel de estrés y el nivel de trauma, que esto ya lo había dicho John Mack cuando hablaba del trastorno de estrés postraumático. Eso eleva todos los niveles de concentración sérica de neurotransmisores, incluso también aumenta el nivel metabólico y aparece el cortisol plasmático como un nivel alto de estrés. Tratando el trauma, eso después se reduce y el sujeto ya no necesita estar seteado en ese nivel, sino que a posteriori el sujeto en niveles inferiores puede recibir naturalmente información sin pasar por ese proceso traumático. Pero ¿qué pasa? Ese proceso traumático fue una etapa inicial, esto también lo dice Gilda Moura, de la investigación de estas entidades no humanas. Esa etapa terminó. O sea que aquellos que aparecen con las mismas características hoy es dudoso, digamos, ¿sí? Esa etapa terminó y de hecho los estudios en el mundo nos muestran que hay una disminución importante de los episodios de abducción tradicionales. Muta a otro tipo de experiencias donde el contacto es a través de visión remota o de alguna forma de desdoblamiento en el cual las personas reciben información, pero esas personas no son contactados como se entiende en el término normal, que agarran, se contactan y nunca les había pasado nada. Tienen la experiencia previa de haber sido abducidos y que tener marcas físicas y biológicas. Cuando le preguntamos, pero entonces, Gilda, mejor dicho, en los estudios aparece esto, ¿no? Así que no estamos diciendo nada que ella haya dicho, que no haya dicho en otro lugar, ¿no? ¿Cómo es este tema entonces? Pero, ¿son físicos o son no físicas abducciones? Y me dice, las abducciones ocurren en dos niveles, en un nivel físico y en un nivel no físico. Y de hecho, lo que se ha recontado, se ha, encontrado en estas experiencias, es que estas entidades parecen estar como en dos niveles de conciencia a la vez y a veces los abducidos también. Como en dos niveles no de conciencia, de estado modificado solamente, como en dos tipos de realidad, ¿sí?
Ahí ya no nos queremos meter mucho con la mecánica cuántica. Eso es más complejo. Es más complejo, pero la realidad es que aparecen en dos niveles de realidad, ¿sí? Pero vamos a hablar de la realidad física. Eso termina en un momento determinado y es producto de todo un trabajo que se ha hecho sobre los abducidos y sobre sus descendencias, esto lo hemos visto antes, donde hay una, digamos, un cambio metabólico, como adaptar el cuerpo para que esto se produzca. Primero, la etapa de la cuestión del interés por la reproducción sexual. La segunda etapa es las modificaciones genéticas. Habíamos hablado de que hay marcadores biológicos que incluso estuvieron investigados por el matrimonio Grosso de manera excelente, muy buen trabajo. Y luego está esta otra cuestión que tiene que ver con la descendencia. Los hijos empiezan a tener habilidades que tienen los padres, ¿no? O sea, como que se transmite la descendencia. Y otro punto importante, que en ese momento fue muy clave, que era el grupo y factor de sangre, seropositivo, ¿sí? En menor, en casos, digamos, en un porcentaje menor, habíamos dicho en el programa anterior también, los RH negativos. Pero el gran porcentaje donde tiene que ver con la actividad genética, el cambio de, digamos, la alteración del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que trata es de la energía que hay en las células. Por eso ahí no solamente entra una cuestión química, sino también una cuestión eléctrica, ¿sí? Que tiene que ver con la energía que las células aportan al organismo. ¿Por qué? Aparece desde el lugar de la biología para tratar de no despertar sospechas por estas inteligencias. Entonces, a ver, se prepara a una persona biológicamente, se continúa con su descendencia y se logra una línea genética determinada. Se logra el objetivo, se termina esa primera fase de el experimento. La segunda fase de experimento parece estar más orientada al incremento de la inteligencia, al nivel de conciencia, a la actividad cerebral, ¿sí? Todo esto igual, si yo fuera un poquito conspiranoico, diría que están preparando un cuerpo para meterle algo adentro. O sea, estoy armando un prototipo biológico para que yo agarre, desmonte y se lo meta adentro. Podemos a ver, algunos podemos pensar eso o no. Está bien, yo sé que es flashero, pero bueno. No, pero a ver, son hipótesis y todas las hipótesis son válidas siempre que las puedas llegar a verificar. Lo que ha investigado Gilda con los sujetos que después continuaron con ella a lo largo de muchos años es lo contrario. Dice ella que parecería que estas personas están preparadas para habitar mejor el mundo y para comprender mejor los grandes desafíos que van a venir, ¿sí? Yo ni adhiero ni no adhiero, eso es la visión que tiene ella. Lo único que yo puedo decir es que realmente las personas que han sido abducidas tienen marcas físicas, psicológicas y neurológicas. Entonces, pero vos hablás constatables. O sea, claro, con una radiografía, con una tomografía. Claro, radiografía, tomografía, marcas en el cuerpo que tienen que ser fácilmente explicadas. A mí me llama mucho la atención, he desarrollado el caso de Juan Bautista Díaz, por ejemplo, ¿no? Un muchacho que ha tenido una experiencia de abducción y que no tuvo ningún problema en someterse a los test psicológicos, al tener entrevistas conmigo. De hecho, eso también lo ayudó también trabajamos el trauma por separado también, y hoy por hoy realmente es una persona que está desarrollando una vida bastante normal, que está muy agradecido y que participa en un grupo de investigación, aportando lo mejor que puede aportar de él. Pero fue una persona que no tuvo ningún reparo para que lo analicen y para que en cambio hay otras personas que no quieren tener nada que ver con médicos, con neurólogos, con psiquiatras, solamente sacan fotos, ¿sí? Fotos de marcas que de golpe son muy similares a otros casos, o por ejemplo en el desarrollo de su experiencia la cambian varias veces, ¿sí? Hay algo que es de libro en la investigación ufológica, que es que las personas que tienen este tipo de experiencias siempre, si tienen un nivel de extrañeza importante, siempre mantienen la misma historia. Como ¿no? Travis Walton. Como Travis Walton, como CW o como KW, ¿sí? Las marcas las sigue teniendo todavía. Y es muy curioso que personas que en un momento atrás no tenían marcas o que se defenestraban a lo que sosteníamos, que la experiencia de abducción tiene el diseño, aunque no lo sea necesariamente, del abuso, porque es contra la voluntad del sujeto.
Y de golpe ¿Pero eso no es un fraude? se rompían las vestiduras y ahora de golpe también afirman eso. Mirá, eso queda en la conciencia de la persona. Aparte, esta cuestión del ataque de los psicólogos empezó mucho antes de que yo hiciera el diagnóstico diferencial, ¿sí? Empezó porque algunos, yo siempre digo que, por ejemplo, un ejemplo claro, aparte de John Mack, Gilda Moura, Norman Don, hoy hablábamos de Kenneth Ring, el proyecto Mega, que fue invitado por Willy Strieber para hacer eso, y no quería saber nada. Al final encuentra paralelismos entre las experiencias cercanas a la muerte en cuanto a la modificación de la conciencia, y esta cuestión que hablamos hoy, ¿no? Que tiene una especie de estructuración mitológica, que es el camino del héroe, separación, ordalía y regreso, a los episodios de abducción que tomó de una muestra que le acercaron. Cuando Mack, al principio no quería saber nada Mack de todo esto, ¿sí? Fue invitado por Bob Hopkins, ¿sí? Que estaba interesado en que trabajara sobre el trauma de las personas. O sea, un pintor que tenía un criterio bastante interesante de cómo pensar el tema de las abducciones y lo necesario e importante que era que hubiera un profesional. Ahora, ¿las abducciones solamente las puede investigar un psicólogo, un psiquiatra? No. Tiene que haber un equipo, tiene que haber un ufólogo o un investigador, no sé si un ufólogo, pero un investigador que tome en cuenta que en una etapa de la investigación se puede incorporar un psicólogo para trabajar el caso en el sentido de lo que está diciendo, es verdad, mentira, está bien, está mal, o incluso aunque no tenga ningún cuadro, trastornos, ninguna patología, esa persona está en un estado de estrés postraumático, necesita contención que no le puede dar un investigador. Entonces sería sano, pero no va a ocurrir, que los investigadores tomaran en cuenta eso. ¿Cómo armarías un equipo, un Dream Team? Eso ya se armó. El grupo SIFO investigó muchos casos, entre ellos el caso de Julio Plander, ¿sí? En La luz de Julio brilló en agosto. No solo Néstor Berlanda como psiquiatra, sino Acevedo como psicólogo, ¿sí? Uno podrá estar o no en desacuerdo, fueron, digamos, de alguna manera los que me formaron inicialmente en esto. Pero también había investigadores que averiguaban cuál era cómo era visto esa persona en la comunidad, averiguaban datos adicionales que se podrían contradecir o no. Todo lo que es la investigación, entre comillas, policial. Un ambiental, además. Claro, un ambiental, además. Entonces, cuando había contradicciones, bueno, el caso se descartaba. Bueno, casos como el caso de Chipoletti, ¿sí? Que fue una pareja de abducidos, no vamos a hablar de la investigación de ellos, pero lo cito nada más, que aparte de ser abducidos y tener marcas en el cuerpo, ellos iban en una dirección hacia General Conesa, y después aparecieron en la otra ruta, en el sentido contrario. Ese caso fue investigado también por un equipo en el cual obviamente Acevedo y Berlanda eran las figuras profesionales, pero había muchos otros que conformaban el SIFO que hacían el trabajo investigativo. Entonces lo ideal sería eso. Luego, para cerrar un poco este tema, me parece que lo que nos tenemos que preguntar es, cuando Gilda Moura nos dice, esto es la etapa de lo que es el seteo, de lo que es el trabajo de transformación biológica, genética, precede a un trabajo donde lo que se activa es la mejora de la conciencia, etcétera, etcétera. Puede ser debido, por ejemplo, Gilda Moura decía, mira, necesitaban el trauma para poder inducir el estado elevado de conciencia, lo cual es también es contradictorio, porque primero y principal lo hacen en contra de tu voluntad y segundo te inducen trauma para mejorarte, pero bueno, pero es poco ético, digamos, ¿no? Claro, no, todo es. Y él habla de inteligencias no humanas, ¿sí? No dice extraterrestres, Gilda Moura, como muchos otros. Como John Keel. Como John Keel. Bueno, pero a ver, desde el vamos, yo a veces tengo mis discusiones filosóficas de que no, pero estos son, digamos, por ahí personas que vienen a ayudarnos, obviamente, a mejorar, ¿no?, la calidad del ser humano a otros niveles y qué sé yo. Pero yo digo, para eso tenés que destruir todas las reses y dejarlas tiradas todas cortajeadas. Para eso tenés que entrar a la habitación de una persona y traumatizarle y arruinarle toda la vida a esa persona. O sea, eso es lo que yo veo digamos, desde mi punto de vista humano. Uh-huh. Quizás ellos nos tratan a nosotros como nosotros podemos llegar a tratar un animal ¿no?, un conejillo de Indias. Probablemente. Pobrecito. Igualmente yo digo que son dos temas distintos
que tienen puntos en común. El fenómeno es un sistema. Hay abducciones, hay mutilaciones de ganado, hay avistamientos, hay encuentros con entidades, hay marcas en el suelo, hay aparición en bases aéreas de aeronaves que no podemos identificar o que no queremos identificar tampoco. Y eso, bueno, hay un informe sobre los drones de New Jersey que nadie quiere identificar y nadie quiere agarrar esa papa caliente, ¿no es cierto? Que oculta obviamente algo que me parece que tiene poco viso de extraterrestre, a mi modo de entender. El tema de mutilaciones de ganado también, hay ahí un combo muy interesante, porque hay también evidencias de actividad de microondas muy fuerte en la quemazón de la carne. Hay evidencias, el doctor Pariani investigó eso en La Pampa, decano de la Universidad de General Pico. O sea, hay veterinarios muy buenos, ¿sí? Pero que no tienen el laboratorio que tenía Pariani. Pariani descubrió trazas de oxindol, benzodiazepinas y formaldehído en las vacas. Decime si eso se produce en Alpha Centauri. Eso no se produce en Alpha Centauri. Claro. Otra cosa importante, también había actividad electromagnética muy fuerte y sobre todo, se supone, no está comprobado, microondas. De hecho, el equipo que tomó las muestras para llevarlas al laboratorio, a varios se les tuvieron sangrado de encías, caída de dientes, y la gran mayoría tuvo los primeros síntomas de una enfermedad de Parkinson, dicho por Pariani, que aparte, no solamente... ¿A quién le pasó eso? Al equipo de Pariani. O sea, a los mismos investigadores. El día que lo invites a Pablo Cano, que haga una investigación, preguntale todo eso. Chao, hicimos un programa con Pablo Cano y esto, en realidad, al que deberías invitar, aparte de Pablo Cano, es al que para mí es el mejor investigador de lo que es el tema de mutilaciones de ganado, que es Daniel Padilla. Él es el que contactó con Pariani, él es el que a través de él recibimos las copias de los informes médicos veterinarios con sello, judicializados, con expedientes y todo lo demás, dados por Pariani a Daniel Padilla, que los compartió con Pablo Cano y conmigo, y donde ahí nosotros empezamos a elaborar posibles hipótesis de lo que podía ser eso. Algunos miran, no, pero no explica todas las mutilaciones. No sé si las explica todas o no, pero es interesante tomar en cuenta. Pero la evidencia que tenemos es esta. Esto es lo que tenemos. Puede ser con que eso. haya otras que las hicieron, no sé, seres de una galaxia muy lejana, y todavía se está poniendo en duda, incluso desde digamos, las supuestas revelaciones de Elizondo y todo lo demás, que hablan de seres no humanos, no están hablando de extraterrestres. Después recordemos también de dónde vienen las personas que ahora quieren revalorizar la hipótesis extraterrestre, en qué áreas han estado trabajando, y qué cosa curiosa que esto arrancó previo a la aparición de una cantidad de drones en distintos lugares, que los episodios del Nimitz lo que mostraban claramente es que había algo, digamos, que hoy lo podemos identificar como una forma de dron, porque no eran astronaves, eran drones que se movían a una velocidad muy alta y que bajaban y subían en el agua, y que al tiempo afectaron a algunos de los pilotos con lo que se llamó el síndrome de La Habana. Sí, alteraciones neurológicas, donde uno de los científicos, los dos trabajaban para la CIA, pero uno de los dos decía que eran alteraciones producto de algún tipo de emisión de energía, y el otro decía, no, porque en realidad no se están haciendo, le desarrollaron la inteligencia, porque hay una especie como de generación, nueva generación neuronal, que está, y las áreas afectadas eran áreas específicas, como el núcleo caudado, etcétera, etcétera. Y después dice, no, en realidad esto, los pilotos lo tienen genéticamente. Entonces ponete de acuerdo, ¿lo tienen genéticamente o se lo aumentaron? Porque es cierto que los pilotos genéticamente están más predispuestos a tener reacciones más rápidas que el humano común, aparte del entrenamiento. Claro, pero eso tiene que ver con la coordinación neuromuscular y el tipo de fibras. Exactamente. O sea, no sé si tiene que ver. Y el incremento de fibras cuando son glías es lesión. Y eso es lo que se muestra en los estudios, bueno, que hay áreas donde hay lesión. Para vos estamos tirando un montón de data. Esto es así. No ahora, pero en la época en que sucedieron los primeros, esas filmaciones desde los aviones y los barcos norteamericanos, de los UAP en aquel momento, empezaron a correr determinadas informaciones acerca de justamente los efectos que causaban
estos elementos sobre los pilotos cuando pasaban cerca, ¿no? Cuando los tenían en la inmediación. Sí. Igual este es un tema que es para tratarlo con otros profesionales. Pero lo hemos trabajado con Pablo Cano. Es parte del fenómeno, digamos. Y lo hemos trabajado también con Daniel Padilla, el tema de las mutilaciones. Bueno, yo quiero ir a esto. Hoy no. Cuando te dije y te invité, acá, me dijiste que me ibas a traer el análisis de, por ejemplo, un testimonio de un abducido y cómo se trabajó ese análisis, qué se hizo y qué se analizó, y bueno, y uno de los resultados, como para entender que simplemente no es escuchar a una persona, sino también meterse en el problema y tratar de desentrañar si hay una patología o si hay simplemente una mentira, ¿no? O amerita empezar a congregar más especialistas, como por ejemplo el caso que estás investigando vos, el del muchacho que tuvo ese encuentro en el campo con este ser. Sí, entonces, Jeremías Ayala. Eso va a salir en un próximo programa porque tenemos el informe incluso médico del director de la clínica de Parera que lo atendió y que sostiene que lo que le pasó para él fue verdad. Claro, no tiene... Por cómo lo encontró, por cómo la forma del cuerpo, el nivel de trauma que tenía, no solo se dio cuenta que no mentía, sino que algo extraordinario le había pasado. El testimonio inicial de él lo agarró alguien con mucha suerte, la verdad que habría que besarle la frente, voy a hacer otra cosa, sí. Pero después no quiso hablar más con nadie. Hoy nosotros tenemos el testimonio del hermano de él, de un íntimo amigo de él que unos minutos antes vio algo, y esto todo va a aparecer en un programa y filmado y diciendo cada uno de los testigos parte por parte, mostrando la evidencia, ¿sí? Así como ese que vos tenés, que es casi fehaciente, digamos, desde hasta ahora, ¿no? También me contaste que hiciste analizar un audio de otra persona que te lo hizo llegar. Esto es así, ahora te explico. Nosotros tenemos una base de datos o un grupo de sujetos con los que estamos trabajando que muestran, alto nivel de extrañeza en sus experiencias. Pero hay otro grupo que se está investigando, y esto, vuelvo a repetir, ¿no? Yo no me metí en esto, pero de alguna manera algunas personas empezaron a sindicar el trabajo del psicólogo, y bueno, yo salté a defender y bueno, entonces si vamos a hablar de eso, bueno, empecemos a hablar. O sea, no te enojes si vos tiraste la primera piedra. Pero no se trata de una cuestión... Te reenojaste con ese tema, ¿no? Y es molesto porque aparte recibí amenazas, incluso me intentaron hacerme que perdiera la licencia y todo demás, pero no lo van a poder hacer porque a eso ya está en manos de mi abogado aparte. Es heavy eso, ¿eh? Sí. Bueno, aparte, igual no vamos a decir nombre ni palabra, ni tampoco vamos a subestimar a nadie. Pero la cuestión concreta es que si vos tenés algo para relatar, y si Gilda Mora dice que las personas que han sido abducidas lo que logran es un mejor estado de conciencia, difícilmente podés tener una persona que lo que quiere es vendetta, ¿sí? O que te quiera perjudicar o te quiera tapar la boca. Eso no coincide. Ya, supuestamente estás arriba de todo eso. Claro. Punto 2. Hay casos en los cuales incluso estas personas han tenido conversaciones con determinado tipo de entidades, le han mostrado, por ejemplo, que había algo para observar ahí, y bueno, cuando se observa, saca una foto, alguien de algún lugar, que no fui yo, y sin ninguna mala intención, dice, mirá, esto es el planeta Júpiter porque está a tal hora, tal. Con los programas de hoy, eso fácilmente... Claro, alguien te manda, mirá, vi este ovni, entonces... Bueno, este es un caso que no es necesariamente ese, ¿no? Es uno de los 5 casos donde tenemos audios de estos sujetos, y este es el informe de uno de estos audios, ¿sí? Por supuesto, esto, bueno, si necesitan que se vea. Mira, acá está el detalle, digamos, de lo que nos va a contar ahora Gustavo. Está tapado, el análisis. Claro, esto después va a ser publicado. La investigación en mi libro, en algún momento, en fin de año, el año que viene, y en una revista de publicación en Europa. ¿Sí? De esta tenemos una exclusiva, qué bueno. Entonces, esto es recién una parte inicial. Después esto puede cambiar, por supuesto. Dice, hola, adjunto audio modificado y analizado por inteligencia artificial. Tipo de inteligencia artificial, IA M1L1174R. Aquellos que sepan de esto... O sea, ese es el software que usaron para identificar esto. La modificación que le hizo la inteligencia artificial, que le dio un tono más metálico incluso,
Pero para poder analizarlo, no nos explicamos por qué lo hizo, pero quedó así como te lo paso en el adjunto. La IA nos dijo que en un 35% del audio parecía encontrar efectos digitales, o sea... Está manipulado. Exactamente. Del resto no digo comentario alguno. Escúchenlo el resto del equipo, a ver ahora si puede identificar algo más. Después se hizo un análisis con el Audacity, algo más básico, y se encontró que había distorsión. Abrazo grande, buena vida, mentes inquietas, eterna vida y al bien. Un pequeño detalle nada más. Bueno, pero eso es un análisis de que por ahí, antes, cuando sucedía, hablo de los años 50 y qué sé yo, no existía, entonces nosotros nos comíamos... A ver, yo lo que digo siempre es, cada uno puede tener una experiencia, pero si por ejemplo vos vas a un profesional y el profesional, digamos, siente que para trabajar la parte traumática, no por la veracidad o falsedad de tu testimonio, te deriva y vos no vas, y después le decís que no volvés a la consulta y después decís que la persona te abandonó, o cuando por ejemplo alguien muy reconocido en el ambiente ufológico, que es profesional de la psiquiatría, te dice, bueno, mirá, juntate con otras personas, pero no toma tu caso. Entonces empieza a ver como una especie, en algunas personas, no en todas, es algo muy puntual, un resquemor con respecto a los profesionales, que no, que me abandonan, que los psicólogos no saben nada, y lanza el dardo. Uno no tiene que contrarrestar lo personal, pero sí tiene que dejar claro que es obvio que hay psicólogos que no conocen del tema y hay psiquiatras que no conocen del tema, pero que la experiencia de abducción dentro de lo que es la ufología está plagada de investigadores o de gente que ha tomado la palestra para entender el proceso de abducción, que son profesionales. John Mack, Kenneth Ring, acá Néstor Berlanda, Gilda Mouras, Norman Don, aparte también docente de la MIT, graduado en ingeniería y en neurociencia. Estamos hablando de personas que no son cualquier moco de pavo. Ya sé, pero vos en especial como psicólogo, ¿no? Y además como afín a toda la investigación ufológica. Una persona que viene con el tema de con este tema de la abducción, ¿no? Y se siente mal o siente inquietud. ¿Qué solución le brindás vos como psicólogo a una persona que, más allá, porque todos queremos saber e investigar, a ver qué pasó, dónde, cuándo, pero a nivel víctima, ¿qué ayuda le da? Si no ocurre este tipo de situaciones que tenés que empezar a aclarar, porque si no embarran la cancha, normalmente lo que se hace es escuchar a la persona, ¿sí? El nivel de angustia que tiene la persona. No es lo mismo que yo te relate una experiencia con angustia, que te diga, mira, a mí me agarraron, vinieron 3 criaturas rubias y me cortaron así, ¿viste? Y tomo un café como si no hubiera pasado nada. El nivel de intensidad en el relato, el nivel de trauma es bastante notorio. Entonces, ¿qué es lo más importante? Determinar la veracidad del testimonio o tratar el trauma. Es lo que dijo Gilda Mouras. Primero tratemos el trauma. Después tenemos tiempo para ver si es verdad o no es verdad. Aparte, una cosa es que lo que es verdad para el profesional y luego otra cosa es lo que es verdad para el sujeto. El sujeto puede vivir una experiencia que psicológicamente o psíquicamente para él es real, y para él es real. Distinto es cuando vos estás fabulando, distinto es cuando vos tenés un trastorno de personalidad que se llama, que aparte está en un estudio también de un psiquiatra forense de Italia, un estudio que lo voy a publicar, del cual no estoy totalmente de acuerdo, porque parece que también tiene sesgo, pero que sí él ha encontrado características en supuestos sujetos abusivos que no eran tales, donde aparecían estados disociativos, trastornos límite de personalidad, ¿te acuerdas cuando hablamos de la automutilación? Sí. Y sobre todo trastornos narcisistas. El trastorno narcisista es la típica persona que quiere estar en todo lado todo el tiempo y que de alguna manera monopoliza el discurso. Entonces, te llena todo. Entonces, bueno, eso es un detalle. El tema no es la persona, el tema es que para que vos puedas hacer una investigación, primero tenés que separar toda la cuestión del primero y principal. Yo ahora, por ejemplo, no hago más gauchadas a la gente, digo, bueno, te escucho por fuera de lo profesional, porque ya me han querido meter, bueno, como te comenté antes, ¿no? Me han querido meter en problemas. Entonces, generalmente en el protocolo con las personas que estamos trabajando hay algo que se llama consentimiento informado, que está dentro de la ley. Una vez que está el consentimiento informado firmado por ambas partes, vamos los dos presos. ¿En qué sentido me refiero? Yo me tengo que hacer responsable de la persona y la persona se tiene que hacer responsable de todas las recomendaciones que yo hago, que son solamente y ni más ni menos para tratar de preservarlo, de mejorar su calidad de vida, y en los casos donde hay, digamos, algunas producto del trauma, algunas distorsiones de conductas o pensamientos que pueden ser nocivos o que pueden ser angustiantes, trabajar justamente para que
eso pueda modificarse. Hoy te expliqué un poco la teoría de la cognitiva conductual, que es como una subrutina, un algoritmo que no está funcionando bien y altera el programa. Hay que trabajar sobre eso, que tiene que ver con la forma de ver las cosas y de pensarlas. Habíamos dado el ejemplo de la depresión, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión del error en la percepción de que no hay nada, cuando hay una parte que sí está llena del vaso. Todo eso se trabaja a través de algo que se llama evidencia empírica, o sea que hay estudios hechos y comprobados en la práctica de que funcionan. Siempre y cuando que el paciente no se vaya o que decida no tomar la sesión. Entonces, si vos no tenés nada que ocultar, te sometés a experiencia. Por ejemplo, en un programa de esto mostraron estas fotos y llamaron a una médica supuestamente clínica de México, no sé si será mía de Maussan o no. Yo vi por ahí, no sé si era gastroenteróloga, pediatra psicóloga. Cuando le mostraron las huellas. La doctora Linda Mesa. Le mostraron la huella y ella hizo un diagnóstico a distancia. De hecho, hay una parte que hasta dice, esta parte parecen como rasguño. ¿Cómo podés vos a distancia y con una foto, ¿sí?, sin un análisis dermatológico, sin conocer al testigo, llegar a una conclusión? Realmente es poco serio, por lo menos. Bueno, ¿vos sos escéptico o abierto mentalmente a que pueden suceder estas cosas? A ver, no, yo soy abierto. Todo el mundo cree que yo soy escéptico, pero no es así. No, el que me conoce sabe que no es así. Yo defiendo la experiencia de abducción, defiendo el fenómeno incluso en algún nivel. Pero también tenemos que entender que hay muchas cosas que se hacen pasar por el fenómeno que no lo son. No solamente en las cuestiones de abducciones, sino incluso también en estas cuestiones de los UAPs, ¿sí? En el Senado, en la época del Nimitz, unos meses después, el Pentágono presentó un proyecto de drones al Senado de la Nación Norteamericana, que el Senado se los rechazó. ¿Por qué se los rechazó? Porque esos drones emitían pulsos electromagnéticos y radiación que no tenemos comprobado esto. Esto es algo que se dice hipótesis de microondas. Entonces, pero qué cosa curiosa, empezaron a aparecer contratistas y pilotos que empezaron a tener daños neurológicos y que habían estado muy cercanos a estos episodios. Claro, lo que yo te decía del UAP, que aparentemente las personas que tuvieron cruces con eso tuvieron como... Ahora, ¿hay otra cosa por ahí que no tiene nada que ver con esto? Sí, sí. Indudablemente sí, yo he tenido una experiencia personal, no la voy a relatar acá, pero he tenido experiencia y conozco mucha gente que ha tenido experiencias personales y hemos visto cosas que no son tan fáciles de explicar, pero también hay mucho fraude informático. Hoy por hoy con software te hacen cualquier cosa, pero también hay gente que lo puede analizar eso. Con un cierto nivel, obviamente, ¿se puede equivocar? Sí, todos nos podemos equivocar, pero en un cierto nivel, digamos, al que vos llegás y dices, bueno, esto no coincide o hay algo que no termina de cerrar. Si la evidencia es insuficiente, es lo mismo que no hubiera evidencia. Y yo, como siempre digo, es algo que... Y también los que investigan este fenómeno con una idea de que el fenómeno existe, tienen que postularse esto, que cuando vos tenés una afirmación muy poderosa, tenés que tener evidencia muy poderosa. Ahí vamos a, por ejemplo, la teoría de Marcinski, de Jerry Marcinski. No voy a hacer comentarios sobre eso. Bueno, él habló de la esquizofrenia y de... Justamente por eso, porque para hablar de este tema hay que hablarlo. A nivel profesional la gente hace suposiciones, ¿sí? Yo lo único que te puedo decir de eso es que no voy a hacer ningún comentario de eso. El que quiera seguir eso, que lo siga, está en todo su derecho. Solamente te voy a decir dos cosas. No todo esquizofrénico es abducido, ni todo abducido es esquizofrénico. Punto final. Esa es la frase que nos llevó al programa de hoy. O sea, y vos ahí me hablaste de Gilda Moura y de toda su... Bueno, acá está. ¿Te explico eso? Gilda Mouras dice, lo voy a decir más fácil, lo podría leer, pero lo voy a decir más fácil. O voy a intentar decirlo más fácil porque la verdad que está... Tenemos 8 minutos. Bueno, en 4 lo podemos sacar. La esquizofrenia se muestra en las alteraciones de las frecuencias. Por ejemplo, el sujeto está en un nivel beta y después entra en un nivel teta, después un nivel alfa. O sea, es muy fluctuante las frecuencias. Otra área del cerebro que por ejemplo en los abducidos está muy focalizada, en el esquizofrénico pasa por distintas áreas cerebrales, sobre todo las que tienen que ver con el córtex occipital, el lóbulo temporal, parieto temporal. ¿Esto qué significa? Que el esquizofrénico es incapaz de sostener esa frecuencia mucho tiempo, ni sostener nivel de atención, concentración y memoria. Otro punto importante que nadie toma en cuenta: personas que tienen modificaciones de conciencia por consumo de enteógenos, que pueden acceder a otras realidades o no. Yo ni digo que sí ni digo que no, pero hay un derivado
transmetilado, esto lo saben muy bien Berlán, lo saben muy bien los especialistas psiquiatras y neuropsiquiatras, que es un derivado de la dimetiltriptamina. En el paciente psicótico lo que vas a encontrar es una elevación de la dopamina, ¿sí? Que es otro trazador químico. Y una actividad errática que no logra tan altas frecuencias y que tampoco está ubicada en áreas que integran la corteza prefrontal, la razón, la lógica y la razón, con la emoción. Es como que eso está desconectado y aparece en los esquizofrénicos esa cuestión errática. Esto en ¿Y las voces que escuchan? O sea, los esquizofrénicos se caracterizan, una de las cosas es... Sí, también hay aducido que escuchan voces y puede ser, digamos, que la entidad le esté hablando. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, porque uno no tiene los marcadores químicos de la esquizofrenia y el otro sí. O sea, hay posibilidad entonces de decir, a ver, sí, sentarlo y decir, mira, maestro, lo que te sí, están no hablando... es solamente que yo te diga, ¿escuchás voces? Sí, claro. Por eso yo entiendo también esta cuestión de que, escucho voces. Y el tipo, fuera de contexto, alguien que no entiende esto lo manda, digamos, a internar. Al borde, al Moyano, chao. Que en muchos casos está bien, pero en otros casos le pifia bastante. Entonces, el tema es que generalmente se suele hacer análisis de orina, claro, una orina a la mañana, para medición de metabolitos, se hacen estudios médicos psiquiátricos, se hacen también evaluaciones psicodiagnósticas, y ese conjunto de datos te tiene que dar un diagnóstico de esquizofrenia, no una sola cosa, decir que el paciente escucha voces. Pero es cierto que en el DSM-4 la característica principal que está marcada para declarar esquizofrenia es que el sujeto escucha voces, y eso no es así. No es así en muchos casos, pero es así en algunos casos, pero es así en otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy hablábamos de un circuito lógico que hay detrás, ¿no? Que tiene que ver con lo representacional. Entonces, a nivel, digamos, espacial, visoespacial, una cosa es una representación que vos, de alguna manera, a través de tu algoritmo, digamos, de razonamiento lógico, ¿entendés? Como una representación producto de un pensamiento tuyo. Y otra cosa cuando el algoritmo funciona mal por la química y por otras circunstancias, y en vez de que eso sea, digamos, un pensamiento o una representación mental, lo experimentás como una voz de afuera. Lo exteriorizás, digamos. Exactamente, bueno. En ese caso, cuando están todos estos indicadores presentes, ahí te dicen diagnóstico de esquizofrenia. Ahora, se confunden las experiencias de adopción con esquizofrenia y muchos profesionales que no están en el tema se equivocan, sí. Te doy toda la razón. Pero no metamos a todos los psicólogos en la bolsa, sino digamos que ningún psicólogo... Aparte, una cosa que dijeron en ese programa que yo me quiero matar. El psicólogo, el psiquiatra te da una pastilla. Primero, el psicólogo no da pastillas, ¿sí? Es el psiquiatra, ¿no? Es el psiquiatra. Segundo, cuando alguien te diga un psiquiatra no significa que te va a dar medicación necesariamente, ¿sí? Los psiquiatras tienen inventarios especiales para determinar la profundidad del nivel del trauma y ver después, con la interconsulta con el psicólogo, de qué manera lo puede trabajar, ¿sí? Hoy por hoy las neurociencias trabajan psicólogos, psiquiatras, neurólogos y especialistas en diagnóstico por imágenes, todos en un equipo. De hecho, al psicólogo se le dice neuropsicólogo. Qué groso. Bueno, la verdad que yo te lo dije, qué groso. Vos me dijiste no tanto. No, a ver, hay mucha gente. Yo te digo, lo mío. Vos la escuchás, con esto cierra. A Gilda Moura. Me están echando. Ya. La escuchás a Gilda Moura y la verdad, yo al lado de ella hablo estupideces. No, lo que sabe esa mujer... Ahora, vos hablás de esta señora y yo tengo ganas ya de sentarla acá y hablar hasta mañana. No va a ser tan fácil. Fue muy difícil encontrarla. Y además estamos armando la forma en que ella quiere presentar eso, que lo quiere hacer de una manera correcta como corresponde. ¿Va a venir acá? ¿La vas a traer? No sé si todavía va a salir esa entrevista. Yo calculo que sí, pero... Hoy yo te mostré un audio y te mostré una foto donde estamos hablando. O sea, que vos sabés, por lo menos vos, que es verdad. Doy fe de eso. Bueno, Gus, la verdad, no tengo nada más que agradecimiento porque dijimos en una hora, yo me subo. Dijiste todo, un montón de cosas y creo que esto da para un montón más. Bueno, Gustavo, decinos por favor dónde te podemos encontrar en internet. Bueno, la página es www.fenomalías.blogspot.com. También en Facebook, Fenomalías Facebook. O Fenomalías Gustavo Cía Facebook. Bueno, ya está clarísimo para los que quieran seguir escuchando y leyendo cosas de Gustavo. Bueno, gracias Guille, gracias Gus, la verdad. Un placer. Siempre. Y bueno, nada, feliz fin de año.
Y bueno, síganos igual en las redes, en Instagram, en Facebook y en todos los lugares donde está Blaster for You, busquen. Muchas gracias, felices fiestas. Chau, chau.